Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, el legado político, las diferencias en las familias y el testimonio de las elecciones de vida de una mujer brillante, disruptiva y muy singular, Tatiana Cloutier Carrillo. Existen diferencias de toda índole hacia dentro de una familia. Quizá entre las más complejas están las que derivan de los desencuentros religiosos y políticos. Las personas vivimos, cada quien de manera distinta, el legado de nuestra madre, de nuestro padre, del entorno de los orígenes. ¿Qué admiro más de Tatiana Cloutier? Su libertad para elegir. Hija de Leticia Carrillo, consejera nacional del PAN, y de Manuel Cloutier, empresario y panista histórico, figura clave en el proceso democrático en México, candidato a la presidencia en 1988. Después de años de militancia en el PAN, de 1990 a 2005, Tatiana se separó para hacer trabajo político desde las asociaciones civiles. Apostó por las candidaturas independientes. Conoció a Andrés Manuel en 2006. No sin sorpresa para muchos, a partir del 2012 trabajó al abrigo de los reflectores en la conformación del plan de gobierno y en la campaña del candidato de Morena a la presidencia, desde el movimiento Opción Ciudadana, al que ella pertenecía. Fue en 2018 que Tatiana asumió de manera pública y de tiempo más que completo la coordinación de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y recientemente la coordinación de vocería de Claudia Sheinbaum. Fue diputada en 2 periodos, ex candidata por vía ciudadana a la alcaldía de San Pedro Garza García, secretaria de Economía. Es esposa del empresario José Martínez y mamá de María y Lucas. Estudió lengua inglesa, después hizo una maestría en administración pública. Cursó una certificación en Cultura de la Legalidad en el National Strategy Information Center y otra en Gobernanza y Perspectivas Políticas Mexicanas en la Universidad de Harvard. Ha sido conferencista en la Universidad de Berkeley y en la London School of Economic y Political Science. Acompáñenos también en nuestros sondeos de calle y en la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, vamos a escuchar algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Cada familia es la suma de genealogías de las personas que se eligen. Es decir, cada persona trae consigo su propia historia. El encuentro, el amor, el proyecto compartido genera esa historia nueva que construyen juntas. Las familias están hechas de pactos explícitos, legados, reglas, principios, anhelos compartidos, al menos en un principio. Cada familia alberga también sus pactos, sus reglas, sus anhelos no dichos, pero transmitidos a su descendencia. Los legados silenciosos que tantas veces han atravesado las generaciones, aprendidos, actuados, pero nunca nombrados en voz alta. Los integrantes asimilan de una manera distinta las experiencias familiares. Es un asunto de temperamentos, del lugar que se ocupa en la familia, de la relación diferenciada con las figuras tutelares, de los cambios, de los tiempos, de las vivencias personales externas a la familia, de la libertad de elegir y singularizarse que nos ofrece el paso del tiempo. Desde la infancia, las diferencias entre hermanas y hermanos están presentes, a pesar de que en la mayoría de las familias se dé una homogeneidad aparente. Para que la familia se sostenga como tal, precisa de un piso básico, mínimo de coincidencia, sobre todo cuando la cohabitación ya no existe. Sin embargo, sabemos las enormes diferencias que las elecciones de vida de cada quien pueden provocar entre padres, madres, hijas, hijos o entre hermanes. ¿Cómo mantenernos unidas, unidos? ¿Qué tan unidos? ¿Cuáles son los temas, las elecciones que causan más ruidos y o rupturas entre los integrantes de una familia? La religión es sin duda uno de los grandes conflictos intrafamiliares cuando las decisiones no coinciden. También la elección de alejarse geográficamente y de manera voluntaria del núcleo. La elección de una pareja con características remotas a lo que desde dentro se decreta como necesario y adecuado.
la elección de un oficio no considerado deseable, las posiciones políticas. En el mejor de los mundos, los integrantes de una familia entienden que las diferencias son el derecho y el ejercicio de la libertad de cada uno y como tal pueden aceptarse y conversarse. En otras circunstancias, si las palabras no son posibles, se asume el vive y deja vivir, que marca el respeto mínimo e indispensable. A veces hay relaciones que estallan de una manera que al menos por un tiempo pareciera irreconciliable. Y vaya que duele la pérdida, duele muchísimo. Pues bienvenida, Tatiana Cloutier, me da muchísimo gusto que estés aquí. Al contrario, encantadísima de poder compartir aquí hoy. Les quiero contar que cuando le pedí la entrevista a Tatiana le dije algo, o sea, a mí me fascina por muchísimas cosas, su frescura, su inteligencia, su coraje, pero también le dije, me llama mucho la atención una mujer que haya elegido después una opción política y una opción de vida tan distinta a la de su educación y sus orígenes. Y ella me contestó, es que no es tan distinta. Pues no, fíjate, te voy a decir, crecí en una familia de 11 hijos y sin embargo te voy a decir, sí, mi papá y yo no lo supe hasta mucho tiempo después, pero en mi casa nunca faltó nada, vamos a ponerlo así, teníamos, pero yo nunca me di cuenta qué era lo que había hasta que crecí, vamos a ponerlo así. Y los primeros 2 años de mi vida en la escuela primaria fui a un colegio privado. Sin embargo, para tercero, cuarto, quinto y sexto me cambiaron a una escuela pública. Me cambiaron a una escuela pública, Escuela General Ángel Flores, que se encontraba como a 6 cuadras de la casa. Y cuando le preguntamos a mi papá por qué nos iba a cambiar, porque nos explicó que nos iba a cambiar, nos dijo, México vivía circunstancias bajo huelgas y una serie de cosas en aquellos momentos. Si no mal recuerdo, estaba Echeverría, yo creo que sí, ya bueno, yo tengo 60 años, yo creo que sí. Y algo de lo que pasaba y de lo que estábamos, decía, la vida da muchas vueltas y no sabemos cómo nos va a tocar estar y dónde. Y lo importante es que ustedes aprendan a vivir y a conocer que en la vida hay de todo y hay 2 cosas que yo nunca les podré quitar. Y esas son los que ustedes lleven en el corazón y lo que ustedes lleven en el conocimiento. Y cuando hablo del conocimiento, hablo de la educación. Y también, por otro lado, íbamos y lo acompañábamos mucho al campo. Él era agricultor, lo acompañábamos mucho al campo. También era empresario, vamos a decir, o industrial. Y convivíamos mucho en el campo, en los momentos que se hacían las fiestas, los festejos en el campo o en la empresa. Siempre fuimos parte de ellos, como la atención que se daba a los trabajadores y trabajadoras, y él decía que la empresa era una comunidad de vida y de trabajo. Entonces creo que en este sentido hay algo que no está tan alejado como pues crecí en un mundo sin que me faltara nada, pero en un mundo muy real, vamos a ponerlo así. Hiciste lo mismo después, fuiste, la licenciatura la estudiaste en una universidad privada y la maestría en una universidad pública. Sí, te voy a decir, me parecía que si queremos seguir aprendiendo y cosechar conocimiento, pero el conocimiento no solamente se adquiere a través de los libros, sino se adquiere a través del ambiente en el que vives. Si yo ya había estudiado en un lugar, estudié en el Tecnológico de Monterrey, la carrera, si yo quería estudiar una maestría y fuese en el mismo lugar, difícilmente iba a llevarme una riqueza mayor. Entonces, una elección fue estudiar en una institución totalmente distinta que pudiera aportar más bagaje que solamente el conocimiento académico. A mí hay una cosa que me llama de ti, que me llama mucho la atención, y es que tú eres una mujer, bueno, muy articulada, pero a ti te gustan las palabras. Usas muchas metáforas cuando hablas, por ejemplo, metáforas de deporte, lo que me hace pensar que eres una mujer deportista. Fui deportista sí. Y bueno, me hago ejercicio, pero fui deportista. Debo decirte inclusive que una de las carreras elegidas que tenía yo antes de haber estudiado lo que estudié, que es la licenciatura en lengua inglesa y luego una maestría en administración pública, pasé por el interés y mi sueño era haber estudiado dirección deportiva.
Pero repito, tengo 60 años. Para aquellos años, ahorita es súper, o sería una gran carrera que estudiar y con una gran posibilidad de dónde trabajar. Sin embargo, en aquellos años era como entrar al fracaso, vamos a decirlo así, en la dificultad de poder encontrar dónde trabajar o dónde ejercer el oficio. Entonces eso me llevó a decir, bueno, hay que buscar otra opción de estudio. ¿Pero por qué la literatura? Porque no era tampoco lo más práctico del mundo. ¿Qué fue lo que te atrajo? Yo estudié la high school en Estados Unidos, estudié en San Francisco, California. Terminando mi high school nos regresan a Monterrey, aunque éramos de Culiacán. Mi papá yo tenía 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana estudiando en Monterrey. Mi papá había comprado una casa en Monterrey para los hijos. Venía el momento de la universidad, yo me quería quedar a estudiar en Estados Unidos y me dijo, me van a volver locos si mando uno a cada lugar a donde quiere. Allá está en el Monterrey, se juntan y cuando termines la carrera te mando a estudiar una maestría a otro lugar. Entonces llegué a Monterrey a estudiar y cuando dije ¿qué voy a estudiar? Si no voy a estudiar dirección deportiva, me puse a ver así como la lista de las carreras. Me gustaba leer, me gustaba el inglés y me metí a la licenciatura en lengua inglesa. Así fue una... Pues no es una elección directa como tal, sino fue como un descarte. Pero me llamó la atención porque tú has declarado muchas veces que tienes una muy buena relación con Beatriz Gutiérrez Müller. Y ella es una mujer muy literaria también. Entonces pensé si eso no era parte como de la atracción de la una por la otra. Pues te voy a decir que platicamos Beatriz y yo cuando nos conocimos y fue algo primero. Ella nació el mismo día que mi marido. Entonces algo ha de haber en términos no de edad, ¿verdad? Porque de edad son muy distintos. Pero me refiero en términos de a lo mejor algunas características pueden tener. Y por otro lado, digo, Beatriz es una mujer extremadamente profunda, con un gran conocimiento de las letras, sí, y también de entender que mucho se construye en el lenguaje, y ya lo dijo ella ahorita con su nuevo libro, también en el silencio. Entonces creo que ahí hubo alguna empatía, yo creo que una empatía, y cuando recorrimos algunos lugares en el 2012 para llevarla, que ella diera pues platicar un poco, que la conocieran de quién era la esposa de Andrés Manuel, en aquel entonces candidato en la elección del 2012, fuimos como, pues nos caímos bien y fuimos tejiendo de alguna manera algo que nos hizo compañeras y amigas. Nos vamos a ir tantito a un corte, por favor, Tatiana. Regresamos en un ratito. Tatiana, una frase tuya que me encantó, que parece simple, pero es muy profunda y elaborada. Con el lenguaje, cito, con el lenguaje construimos mundos. Cuidado con las narrativas ficticias que creamos. Cuando yo leí, porque tú estabas hablando del contexto político, pero en realidad es una frase que se aplica a todo en la vida, a todos los fantasmas que podemos inventarnos, los imaginarios, las culpas, en fin. Y cuando la leí, bueno, dije esto, a esta mujer le gustan las palabras, y también dije, se me hace que es terapeada. No, te platico un poco. Tengo la convicción, y lo he leído, lo he trabajado, etcétera, ¿sí? De que construimos en el lenguaje. Construimos en el lenguaje, y mucho de esto que construimos, también si la mente, y aquí sí conocido y dicho, ¿no? Que la mente no distingue entre realidad y fantasía, podemos crear mundos maravillosos a partir de lo que hablamos. Y si cuesta lo mismo, y digo cuesta lo mismo, crear un mundo maravilloso que destruirlo, ¿por qué no crear un mundo maravilloso al cual caminamos y el cual hacemos? Porque al final de cuentas yo puedo decirte que el vaso está medio lleno o está medio vacío. Prefiero verlo siempre medio lleno, y eso no significa negar una realidad. En este asunto de las vocerías hay una continuidad con la frase, ¿no? Porque continuamente era tratar de ver qué construcciones estaban haciendo alrededor con palabras verdaderas o no, y encontrar el lenguaje adecuado, justo y rápido para responder. Primero me voy un poco para atrás y decir, no llegas nomás
al debate o al posdebate o a lo que llegas o a la entrevista sin haber hecho tarea, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú llevas con claridad un análisis de qué es lo que quieres comunicar y aquí lo puedo decir, teníamos muy claramente, ahorita hablando de las vocerías, visto y analizado qué era lo que la doctora estaba presentando esa semana. También analizas en dónde son los temas donde están atacando o cuáles son las realidades que el otro quiere de construir o destruir de lo que tú estabas compartiendo. O sea, ¿qué mundo se está creando? Totalmente, ¿no? Y podríamos hablar, porque si me refiero un poco a esto, había varios mundos que estaban creando. Primero, sí, que venía un caos y que estábamos ante una situación caótica y que era democracia o había que elegir entre democracia o autoritarismo. Esa fue una narrativa que nos quisieron instalar a lo largo de la campaña. Y así como esa había varias narrativas, entonces las teníamos detectadas y a partir de ahí es cómo les muestras que es una construcción misma, como la construcción que hicieron de Andrés Manuel en el 2006, de que era un peligro para México. Y ahí es donde digo que con las palabras construimos, y ese es el mundo que se construyó en el 2006 y que se logró penetrar de tal manera que se creó un temor en la sociedad para que sucediera A, B, C o D. ¿Qué pasó ahorita o qué ha pasado ahorita? Que el hecho de que la sociedad esté tan politizada, a favor, en contra de la 4T, de la no 4T, del gobierno, lo que sea, permite que esa narrativa que se ha querido construir para, como fue, que quieren destruir al INE y todas estas, no tuvieran la penetración que en su momento sí tuvo el de un peligro para México. Hay algo que me interesa mucho, desde tu familia, desde el activismo de tu papá y de tu mamá, que está al lado de él en todo momento, en todas las fotos. ¿Qué mundo construyeron ellos con palabras para ustedes? Porque además eran 11 hijos, supongo que muy diferentes entre sí. ¿Cuál fue la transmisión fundamental para ti? Te puedo decir, un mundo de servicio, un mundo de construcción, es decir, hay que construir y dejar siempre las cosas mejor que como las encontramos, un mundo en donde la mentira no era bienvenida, un mundo en donde, voy a hablarlo así, en la fraternidad o la solidaridad entre los hermanos y entre los amigos y la sociedad estaba latente, pues eso te podría decir, un mundo muy pegado en eso y con algo también que nos enseñó mi madre, nos enseñó a servir, o el mundo del servicio, y mi padre nos enseñó a que todo es posible a partir de que yo lo decida. Acompáñame tantito, te quiero presentar un personaje en nuestro fetiche del día de hoy. Como eres una guerrera, el personaje que elegí es una guerrera. A ver. Ella es Heréndira Quikunari, una personaje bien fascinante de la historia michoacana. Vemos en pantalla la representación de Heréndira sobre un caballo blanco, por supuesto arrebatado a los conquistadores. En este fragmento del mural de Juan O'Gorman, La historia de Michoacán, pintado en 1942. El mural se encuentra en la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro. Heréndira fue una noble purépecha que vivió del año 1503 al 1529. Según el periodista e historiador michoacano del siglo XIX, Eduardo Ruiz Álvarez, Heréndira fue líder de la resistencia purépecha ante la invasión española. Wow. El caballo, ese animal desconocido para los pueblos originarios y que simbolizaba el poder de los hombres barbados, iba a ser ofrecido en sacrificio. Heréndira intervino y lo salvó, y fue en él que escapó a los bosques después del asesinato de su padre para organizar la defensa contra los conquistadores y sus aliados. En el segundo mural que vimos, que se llama Historia y Paisaje de Michoacán, realizado en 1927 por Roberto Cueva del Río, vemos a Timas, jefe purépecha y padre de Heréndira en el momento de su muerte. La figura de Heréndira ha sobrevivido sobre todo gracias a la tradición oral en su amalgama de historia y de leyenda. El general Lázaro Cárdenas la llamó, cito, la primera heroína anticolonialista. Existe una película que se llama así, Heréndira Quikunari, dirigida por Juan Mora Catlet, con la actuación de habitantes de Michoacán. Ninguno en la película es actor. La encuentran muy fácil en internet.
En una entrevista, bueno, son como breves flashazos de entrevistas que le hacen a tu hermana Lorena, que cómo se parecen todas ustedes, la verdad. Además tiene los ojos de tu papá. Lorena, Bueno, tiene unos ojos sí. azules hermosos. Sí, entonces ella dice, mi papá fue más exigente, no, lo hemos hablado entre nosotras y mi papá fue más exigente con las mujeres. Sí, de alguna manera, no sé si como una premonición a decir, bueno, en este esquema de cómo vivíamos y pensando un poco en la edad y en la época que nos toca vivir, en donde decir, si ustedes un día les va mal con la pareja, por decir así, que tengan las herramientas para salir adelante. Esa es la interpretación que yo saco de esto. O, por otro lado, si lo pienso, y ya lo ha reclamado alguno de mis hermanos, porque lo he dicho, a lo mejor también en una repetición de modelos, en un modelo en donde a los hombres se les permitía más y a las mujeres se les exigía más por el tema de que el machismo que está plasmado indirectamente, aunque su madre, la madre de mi padre, una mujer extremadamente vanguardista, una mujer que estaría ahorita chupándose los dedos de ver la llegada de Claudia a la presidencia, no por Claudia en sí solamente, sino porque una mujer llegaba a la presidencia de la República, porque decía mi abuela que ella se tuvo que esconder abajo de la cama para leer, porque en sus épocas no estaba permitido que las mujeres leyeran. ¿Te contaba eso tu abuelita? Así es. Y tú fuiste, estudiaste literatura y la vengaste. No, ni siquiera pasó por mi mente en ese sentido. Me gustaba leer, leíamos desde muy chicas, la vimos a ella siempre con un libro, vimos a mi papá leer. De hecho, mi papá y ella se leían cartas, se leían poemas, se leían pedazos de libros, o sea, trozos o fragmentos de libros. Entonces, en mi casa siempre vi a mis padres leyendo. Tatiana, ¿qué tan complicado es hacerse escuchar cuando hay 10 hermanos más? Pues, pues a lo mejor por eso somos tan gritones, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso es, ¿no? Que tenías como que, pues que hablar más fuerte a lo mejor para poder ser escuchado a partir del bullicio de una mesa donde estábamos 11 hijos, mamá, papá y 2 visitas siempre, es decir, una mesa llena de personas, unos hablando, platicando, el ruido del cubierto, pásame esto, pásame el otro. Y bueno, pues yo creo que eso es. Vamos a ir tantito a las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿por qué con frecuencia es tan complejo aceptar las diferencias hacia dentro de una familia? Después vamos a un corte. Creo que todas las diferencias son difíciles de aceptar en una familia porque yo creo que no nada más en una familia, sino cada uno es un universo, cada uno es un mundo. Pero cuando hay familia, creo que hay una cosa más personal. Entonces creo que eso lo hace más difícil aceptar, no sé, que yo sea cristiana y mi hijo sea ateo, porque hay una relación, ¿no? Es bien sabido pues que en todas las familias, todos los integrantes tienen opiniones muy, muy distintas. En mi caso, creo que de las diferencias más notorias es entre principalmente mi hermano mayor y yo. Nunca hemos tenido pues, una relación súper cercana y eso se debe a que, bueno, en el núcleo familiar, el trato que se les da a los diferentes hermanos, dependiendo de su edad, pues obviamente va súper mega cambiando. La familia es una unidad, somos pluriculturales y pues es un poquito difícil ya que somos diferentes y afrontar la diferencia es pues radical. Creo que lo complejo de eso es que más allá de tu tratar de mantenerte leal a tus creencias personales, también tiene que, si un familiar tiene una creencia diferente en cuanto a política, tú tienes que agregar a eso el atache emocional que tiene esa persona. A quién tú le vas a herir los sentimientos de tu familia, la relación que tú tienes con tus familiares y todo eso afecta de cómo tú resuelves esa diferencia con tus familiares, que es bien complicado. Gracias por estar con nosotros en esta conversación con Tatiana Cloutier. Tatiana, tú dijiste una frase que yo quisiera que me hicieras favor de repetir, que decía tu papá, la que tiene que ver con el amor de la familia.
Decía, la familia es la cuna del amor, es donde se aprende a amar a los desiguales. Y decía, porque es una representación, la familia es una representación de la sociedad. Cada individuo somos, vaya la redundancia, únicos e irrepetibles. Y no importa que vengamos de la misma mamá y del mismo papá, los genes mismos te generan, o cada una de las células, eres un individuo 100% individual, claro. distinto del otro. Y aunque a veces es difícil entender para todos, creo que eso es como muy dramático, ¿no? Que se tiende a exigir una homogeneidad y que hay determinados momentos donde si una integrante de la familia toma una decisión distinta, se vive como desamor y como traición. Lo podemos ver y concediéndote la razón, lo puedo ver de esta manera. Primero, si hay un código familiar que se genera, ¿no? Hay un código familiar que se genera. ¿Por qué? Porque fuiste educada con ciertas cosas comunes, cada quien a partir de la individualidad de cada quien y de cómo lo ve, lo interpreta desde su espacio. Sin embargo, termina viendo como un colectivo, ¿no? Una base colectiva. Y sí, puedo decirlo, en esa base colectiva alguien puede sentir que alguien se sale del huacal, vamos a decirlo así, de ese colectivo. Claro que sí. Sin embargo, también voy a la historia. Y no a la historia, ¿no? Es muy fácil hoy que se ha hecho tanta investigación sobre los seres humanos, como dicen que nuestras células cambian cada 7 años totalmente. Es decir, si cuántas veces he cambiado, si yo tengo 60 años, mis células totalmente al 100% cada 7 años, pues yo creo que no tenemos nada de quienes fuimos cuando nacimos. Sí, vamos cambiando, pero por ejemplo, en tu familia tú has contado cómo a través de conversaciones, en una entrevista con Elisa Alanís me reí mucho porque tú le cuentas que te invita a tu hermana a cenar y que están cenando y que ella empieza a decir cosas que era una referencia a tu rol como diputada. Ajá. Y entonces tú le dijiste, a ver, tú invitaste a cenar a tu hermana, claro, ¿no? Así que la diputada ya se va y te levantas y te fuiste, pero con la mayor parte de los 10 hermanos que son ahora, digamos con 9, tú has podido estar bien, están cerca, negociar. Sin embargo, esa frase que tú nos acabas de decir, que es tan bonita la que decía tu padre, yo la leí en un tuit donde, sin decir a quién, tú le estabas respondiendo a un hermano tuyo que creo que siente mucho dolor. Y creo que ha mal llevado quizá ese dolor, al menos públicamente, esa es la impresión que da. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que él se siente tan traicionado por tu diferencia? Pues, primero que nada, no puedo verlo por él ni opinar por él, ¿no? Pero sí puedo pensar un poco que, y no nomás en él, pero que lo puedo ver en otros. Debe ser difícil, primero otra vez me voy a una estructura de hombres y mujeres. Es el mayor de casa, a quien le tenemos... El heredero del nombre del padre, además. Así es, se llama igual. Sí. Y ser el heredero de un hombre como Maquio no debe ser fácil. No. Y cargarlo, porque yo te digo, se puede tener, pero no tienes por qué cargar. Cada quien somos quien somos. Y creo que lo carga de alguna manera, pero tengo otra parte que vale la pena decir. Cuando mi padre muere, él se hace responsable económicamente de nosotros indirectamente y él saca adelante a la familia. Así que yo tengo un agradecimiento enorme hacia con él en ese sentido. Sin embargo, creo que algo ha de pasar, repito, en esta parte donde, pues no sé, algo se ve, o eso es lo que interpreto yo, frustrado en él, de no haber hecho ABC. Ese es mi invento, pero lo que te diga es un invento. ¿Qué sí veo y qué sí es obvio? Y ahí sí hay un enojo y un malestar que yo creo que es, dicen los franceses, hay una expresión de no está bien dentro de su piel. Sí, ¿no? bien dans sa peau. Así sí. es. Entonces yo creo que algo ha de pasar en su vida que no está bien dentro de su piel, que lo que le hace es una proyección con respecto a mi persona que algo le genera. Pero pues yo no puedo hacer nada al respecto. Una proyección, esa es una palabra muy interesante. Pero tú cómo lo vives, porque es pues el rechazo, por mucho que uno racionalice, ¿no? Sentir el rechazo de un hermano en lo privado y si siente... Te voy a decir, en lo privado, yo vivo en Monterrey y él vive en Culiacán. En lo privado no se había dado o no se ha dado o no lo vislumbraba yo de esa manera.
mí me parece que lo que dificultó mi vivir y mi sentir fue el hacerlo público. Creo que innecesario dar un show público. De hecho, recuerdo mucho, un día me habló una periodista después del incidente que mencionas y me dice, oye, que si no quieres venir y que te invita a ti y a tu hermano a que discutan. Y le dije, sí, el circo, cuando yo quiera dar circo, yo escojo la pista y yo escojo con quién, no ustedes, y cobro por ello. O sea, si voy a dar un espectáculo, cobro por el espectáculo, ¿no? No, pero ¿por qué el espectáculo de una confrontación? Por eso te digo, entonces por eso lo pongo en eso. Y ahora me refiero a la otra parte. En un momento dado, o sea, yo como que había cosas que no habían subido de tono y yo las todavía decir, bueno, pues es parte de la democracia, de la pluralidad. Fuimos creados y educados en la libertad y en ese sentido todavía era como permitido, hasta que de repente me pareció que cruzó la línea y ahí sí vino un dolor, porque no siquiera ya no era ni molestia, como un quiebre emocional. Y me vi, estaba yo en Sinaloa y fui a un programa y me vi en el programa después, dije, caray, esto no me puede pasar. Y recobré, volví a mí y decir... ¿Esto a qué te refieres? ¿A la tristeza? No, a mi qué? enojo en el programa, el enojo. porque estaba yo literalmente, y perdón aquí, no sé si nos vayan a censurar o no, yo estaba encabronada y era este encabronamiento una parte como del dolor, que yo creo que eso es lo que sale ante esto. Y cuando lo vi dije, yo no puedo permitirme ni permitir que una situación de la cual yo puedo tener control, y cuando digo tener control es, asumo que no puedo hacer nada al respecto, que yo no puedo estar en el otra persona para sentir y para... Yo soy quien soy y pienso como soy y voy a hacer en lo que yo creo. Y si yo no puedo, si esto me está afectando, trabajé así como un rato conmigo y dije, hay que darle vuelta a la página, y darte la vuelta a la página es trabajar emocionalmente con eso para seguir, porque yo no me podía quedar atorada emocionalmente en una situación de la que yo no tengo control. Pero yo no sabía que él había sido como el hermano protector, digamos, no fue el hermano, todos bueno, los demás. si le queremos, él asumió el rol económico, o sea, él le dieron los negocios, él asumió y lo sacó adelante los negocios, y te digo, un agradecimiento siempre enorme, y se lo hemos reconocido y se lo reconozco siempre. ¿Qué formas has buscado tú de sanación? Yo he trabajado mucho, y aquí he trabajado mucho en lo que es el autoconocimiento, y he trabajado conmigo con muchas cosas, porque creo que la única manera de poder encontrar soluciones, las soluciones las encontramos hacia el interior de nosotros, las soluciones están dentro de nosotros, y hay que hacer el trabajo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Por qué me molesta? ¿Qué es lo que siento a partir de aquí? ¿Cómo perdono? ¿Cómo esto? Y es parte de lo que trabajo. Pero ¿cómo le haces? Si nos quieres contar, o sea, ¿cuáles son las herramientas tú? Pues, ¿te aíslas, haces yoga, budismo, pues digo, te terapia? puedo decir, primero que nada, digo, y aquí tengo soy creyente, y creo que Dios o la oración son unos grandes acompañantes. Medito también, y la meditación también es una gran compañera, o es una compañía. El ejercicio es otro, ¿sí? Y también mentar madres, esa es otra manera también de sacar el enojo, de sacar el coraje. ¿Te subes a una montaña y mentas madres? ¿O no, lo hago de otra manera, pero creo que estas 4 juntas, y repito, no es en vano que la Biblia dice perdonar 70 veces 7, y es una y otra vez que aparece el sentimiento, es decir, y perdono, ¿no? Y perdono, ¿por qué? Porque pues es lo que el perdón nos lleva a liberarnos, y es una manera de sanarnos nosotros mismos y no tiene que ver con el otro. Sí, claro. Eso depende de ti. Acompáñame tantito a nuestros sondeos, las plazas y las voces. La pregunta fue,
cómo podrían conversarse y quizá conciliarse las diferencias políticas hacia adentro de una familia. Conversar las diferencias políticas es muy difícil, ya que todas las personas, todos los integrantes de la familia tenemos distintas posiciones. Sin embargo, debe de haber un vértice en la cual todos concordamos que tendría que ser el bien común, el bienestar en la sociedad. Justamente nuestros papás son los que nos meten esas ideas, claro, y eso genera terreno común. Aunque, bueno, claramente nosotros tenemos nuestras propias ideas políticas y nuestras propias opiniones, pero, pues como vivimos debajo del mismo techo, pues escuchan tras las paredes todas las opiniones y pues sí, de pronto en las comidas o en los desayunos o cenas pues habían debates políticos en los cuales pues habían diferencias muy, muy marcadas y eso generaba un poco de discusión. Pero pues sí, incluso aunque no sea terreno tan común, se puede platicar abiertamente. Personalmente, si es posible, creo que es mejor evitarla. Porque cuando vamos a suponer que yo estoy hablando con mi hermano y él tiene una visión completamente diferente en cuanto a política conmigo, cuando yo le hable de la diferencia que tengo, va a salir cosas en el pasado que tenemos de relación como hermanos que no tienen nada que ver con el tema que estamos hablando. Por eso es un poco complicado. Las diferencias políticas dentro de una familia creo que se pueden conversar cuando hay disposición de escuchar al otro. Porque si no hay disposición de escuchar al otro, o sea, creo que nunca va a haber una conversación, ¿no? Seguimos en esta conversación con Tatiana Cloutier. Tatiana, tu libro Juntos hicimos historia. Me impresiona porque es muy ameno de leer, es muy interesante porque hay cosas que uno jamás podría imaginarse. Y dices la verdad, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que dices que cuando en el debate Andrés Manuel dijo Ricky Riquín Canallín, así se te habían caído los cabellos, ¿no? Sí, no. O también es otro comentario que me hizo reír mucho. Hoy iba con el saco demasiado grande, ¿no? Pues la verdad es que, a mí me parece que cuando estás contando una campaña que se vivió, cómo la viviste y quieres que el lector capte y entienda ese proceso, no hay manera de si no le transmites esos sentimientos de lo que estuviste viviendo como responsable de una parte que ibas a dar la cara para defender el proyecto, ¿no? Y es la única manera, pues, que el lector pueda ponerse en tu lugar y entender lo que estabas viviendo. ¿Por qué tienes esa certeza de que es mejor decir la verdad? Porque la gente como quiera la capta, aunque no la quiera oír, ¿no? Yo creo que el lector o las personas que nos están viendo, inclusive en este momento, otra vez me voy a la parte del lenguaje, ¿no? Comunicamos más, el 97% de lo que comunicamos, lo comunicamos en lo no verbal. Entonces, como quiera, la gente te lee y la gente lo sabe. Pero, sin embargo, con muchísima frecuencia, muchísimas personas, sobre todo en el ámbito político, intenta decir no verdades. La gente, quien los ve, pues por eso les va como les va en las elecciones, porque la gente no les cree. Estoy de acuerdo contigo, pero a mí la honestidad me parece que tiene que ser algo mucho más remoto que esas reflexiones. La honestidad no es que yo llegue y te diga, oye, es que no me gusta cómo te ves o no me gusta. Eso no es honestidad, eso es grosería. ¿no? Eso es vómito. ¿no? Sí. No, yo hablo voy a ver, no sé, me estoy poniendo y me regreso un poco cuando estuve en el Congreso, cuando he estado en el Congreso, es que tú votes y expliques por qué estás emitiendo tu voto de cierta manera, qué es lo que te dijo el electorado, qué es lo que te está diciendo la gente a la que representas y que expongas por qué estás tomando la decisión que estás tomando. Me parece que quien te ve, quien te escucha, con quien interactúas de forma cotidiana, la gente lo ve y lo siente. Y eso, de todas maneras, aunque lo digas de otra manera, la gente no te cree si no. Y por eso vemos
que la gente está hasta la madre de cierto tipo de políticos que están, yo digo que están ponchados. Pues están ponchados, ¿por qué? Porque no tienen punch. ¿Por qué? Porque no les crees. Y pregúntale nomás, vámonos a la calle y agarremos 10 personas en la calle y decir, ¿le crees a lo que está diciendo? Y te van a decir, ¿sí o no? Escribiste otro libro, antes, en este libro del que estábamos hablando, algo también bien interesante, y es donde tú vas en la campaña, en 2 o 3 momentos dices, esto yo ya lo conocía, esto lo viví en la campaña de mi papá en 1988. Por ejemplo, el cerco informativo. Bueno, caray, digo, el cerco informativo... con Andrés Manuel me tocó, y voy a hablar Andrés Manuel candidato para no hacer la referencia presidencial. Las fotos donde lo sacaban con el gesto peor, con un gesto como enojado o como agresivo, te están captando para darte el clic en el momento preciso en donde salgas mal, porque la intención es que comuniques eso, otra vez me voy al lenguaje, que comuniques eso que quieren ellos comunicar, de que eres agresivo, de que eres... Y eso fue parte de lo que vimos en el 88. Eso fue parte de lo que vimos en el 88 con Maquío, y me toca verlo con Andrés Manuel en el 2018. Además también como de una frase, de una circunstancia, querer crear otra. ¿Por qué? Porque es muy fácil manipular o cortar una frase o una fotografía o un video, y si lo descontextualizas, te cambia todo. Y mucho de eso me tocó verlo en el 88 con mi papá, y me tocó verlo con el hoy presidente de la República en el 2018. Y hay también otra coincidencia, y es los comienzos de tu papá con la resistencia pacífica, que después retoma Andrés Manuel. Sí. Digo, Andrés Manuel, lo queramos o no, les guste o no, el acto que hace él en el 2006 en Reforma, que a uno les gustó, a otros no voy a meterme en la discusión, pero es un acto de resistencia civil. Sí. Es una manera de canalizar la energía de la población enojada, frustrada ante una situación, y en lugar de desembocar en un acto de violencia, llevarlo y acogerlo a través de un encauzamiento. Igualmente nos pasó con Maquío en el 88. Maquío hizo actos de resistencia civil. De hecho, recuerdo, nos entrenaron en resistencia civil en el PAN en aquellos años. Estrangulábamos carreteras, no las bloqueábamos porque sabíamos que bloquearlas molestas a un tercero, era estrangularlo, dejar pasar a carros, darles el mensaje que les querías dar. Me acuerdo mucho también, los billetes los empezamos rayando y poníamos mensajes en los billetes hasta que dijeron que esos billetes rayados no iban a tener valor, y entonces les empezamos a poner una calcamonía que recuerdo decía, eso está genial. No veas 24 horas porque no dice la verdad. Y el billete podría circulaba. Ser la misma leyenda, nomás con otros programas. Y creo que esto... Ay, ¿sabes qué? Quisiera hacerte otra pregunta. Hay un libro que hiciste con Valeria Guerrero. Guerra, discúlpame, Valeria. Y en ese libro que se llama Pareja, hombres que viven con mujeres poderosas. Tu esposo se llama José Martínez. Así es. Tienes con él como 30 años, según mis cuentas. De hecho, cumplí 29 el 19 de este mes, hace unos días. 29, felicidades. Gracias. Y tienes a 2 muchachos, ¿no? Que son Lucas y María. Me llama mucho la atención la escritura de ese libro porque evidentemente pues sale de una urgencia de hablar cosas que tú has visto muy de cerca. Pues mira, un día, lo puedo contar así, un 1 de enero, creo que así fue, en un tuit pusimos, no sé, empezaba el año y Valeria puso, o yo puse algo de que quería hacer algo disruptivo para escribir un libro en el año, y Valeria me escribe y me dice, le entro contigo. Teníamos 2 temas comunes, Valeria y yo, en ese momento. Veníamos de un proceso electoral, Valeria ha analizado mucho la parte, es abogada, que podía hacer algo con respecto al tema electoral y podía hacer con respecto al tema de mujeres. Y decidimos hacer de las mujeres y entrevistar a hombres de mujeres que han estado en la vida pública. Y cuando digo en la vida pública no me refiero en la política, sino fuera del hogar, ¿no? Fuera de la vida privada, que es la vida del hogar. Y entrevistamos a estos hombres y empezamos a buscar
características similares de lo que es vivir con mujeres que han salido de la esfera privada y que han tenido éxito afuera y qué ha sido vivir con ellas. ¿Y qué dijo José cuando lo leyó? Pues no sé si lo leyó o no, si lo entrevistó Valeria. A lo mejor lo tiene subrayado. A Yori, mi marido, así le decimos, a Yori lo entrevistó Valeria, yo entrevisté al marido de Valeria, y parte de lo que encontramos en común, que yo creo que es esta línea común en todos estos hombres, es que han aprendido es decir, no ven una competencia con la persona con la que viven, sino entienden mucho que venir a vivir en pareja es como un juego de frisbee, y eso lo digo yo, en donde los dos venimos a divertirnos y hacernos la vida más llevadera en lugar de estar compitiendo y ver quién saca mejores calificaciones, ¿verdad? Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. De nuestra entrevistada de hoy, Tatiana Cloutier, Maquio, mi padre, la lucha de un hombre que es un referente obligado en el proceso democrático mexicano. También Juntos hicimos historia. Y de Tatiana y Valeria Guerra, Parejas, hombres que comparten su vida con mujeres poderosas. Otro libro, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, coordinado por la periodista Yuriria Sierra. En 2024, meses antes de las elecciones en México, más de 100 mujeres de muy diversas posiciones políticas, disciplinas, oficios, fueron invitadas a escribir un texto, como una especie de carta de propuestas dirigida a las dos mujeres que en ese momento eran las candidatas a la presidencia. Después de 200 años de ser gobernados solo por hombres, ¿qué se esperaría de la primera presidenta de nuestra historia? ¿Qué diferencias esperamos con respecto a los liderazgos masculinos? ¿Qué le tocará enfrentar a una presidenta en un país aún tan teñido por un cierto pensamiento misógino? En las películas, esta es buenísima. Simón, la mujer del siglo. En su título original, Simón, el viaje del siglo. Dirigida por el director de cine francés Olivier Dahan, tomada del libro autobiográfico Una vida de la abogada y política francesa Simone Veil. En 1944, Veil y su familia fueron deportados, eran los Jacob en realidad, Veil es el apellido de su esposo, a campos de concentración, todos menos su hermana Denise, que logró huir y unirse a la resistencia antinazi. Sobrevivieron sus dos hermanas y ella. Fue abogada, ministra de Salud, la primera presidenta del Parlamento Europeo, la sexta mujer en ingresar a la Academia Francesa, feminista, defensora de los derechos humanos, luchó por las causas de las mujeres, de los inmigrantes, de las personas en situación de cárcel. Fue ella quien logró que se les diera el estatuto de presos políticos a los detenidos del Frente de Liberación Nacional de Argelia durante la Guerra por la Independencia. Una excelente película, muy sacudidora, la vi en Filming. La leyenda de las ballenas, dirigida por la cineasta neozelandesa Nikki Caro, Paikea es considerado el ancestro mítico de los habitantes de Waranaga, en la costa este de Nueva Zelanda. Suponen que él llegó montado en el lomo de una ballena. La ballena es el espíritu protector para ellos. Esa ballena les salvó la vida. Son los descendientes varones de Paikea quienes están destinados a gobernar, pero nacen gemelos y ni el varón ni la mamá sobreviven. Sobrevive la niña, que crece aprendiendo las tradiciones maoríes sin limitarse a lo que correspondiera a su sexo, porque ella no entendía de esas diferencias, pero nunca podrá ser la líder. Las tradiciones que su mismo abuelo, el gran jefe, defiende, lo impiden. Pero esa niña pone a la aldea de cabeza y provoca el cambio de los tiempos justo sobre el lomo de una ballena. Está en Filming. Disculpes porque está doblada y el doblaje está espeluznante, pero es una muy linda peli. Tatiana, en las elecciones de vida que tú has hecho, pues el día tiene 24 horas, ¿no? Noche incluida. Entonces, ¿cómo ha sucedido con tu familia? ¿Cómo han ido creciendo tus hijos? El mismo José, ¿cómo has negociado, digamos, los tiempos de falta de disponibilidad? Mira, te voy a decir algo. Creo que no es algo que se ha negociado, ni mucho menos, sino ha sido algo que ha ido sucediendo sobre las rodillas, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Te voy a decir, primero que nada, debo decir, y mi marido me dice que no lo presuma porque me lo van a robar, pero te digo, me casé con un hombre maravilloso. Me casé con un hombre, tiene varias frases
no de él, todas acuñadas a él, sin embargo él las dice, y desde que lo conocí me decía que si amas algo, déjalo ir, si regreses tuyo, si no regreses, que nunca fue. Y otra que ahorita es más nueva en él, donde dice, quiero vivir con alguien, dice que no me necesite para nada, pero me quiera para todo. Y creo que esta ha sido la parte en la que hemos vivido él y yo, y también en la parte de la educación yo creo que tuvimos ambos. Él viene de una mamá americana y creo que tú también ayuda o apoyó a muchas cosas en su desarrollo propiamente. Y también creo que en muchas ocasiones, especialmente en las generaciones de mi época, no permitimos que los padres sean padres porque queremos que las cosas se hagan o pensamos porque nos educaron así. Y mi madre también me repetía esa parte y ahí viene esta lucha de la que estás hablando, de los tiempos, en donde cuando fui diputada mis hijos tenían la primera vez 2 y 4 años y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Y me dijo, prefiero verte poco y contenta a verte todo el día con una carota. Y así fue como decidimos que yo me iba a la diputación, iba y venía. Llegaba a casa, claro que la carga se vuelve para uno y sobre todo la carga emocional, porque socialmente la mamá nunca está, él las lleva a las piñatas, o sea, muchas cosas que se critican y se hablan de ti, que de todas maneras se hablan, sin embargo esas son... No, pero allí incomodan a tus hijos. Bueno, y te digo cosas y sí puedo decir, pagué la factura con mis hijos, de alguna manera lo puedo decir así, en algunas situaciones que a lo mejor pude haber hecho de otra manera estando presente, no lo sé, yo lo juzgo a eso, más sin embargo otra vez en esta parte de trabajar conmigo y de hacer la paz con esto, digo, bueno, ¿cuántas, y aquí a lo mejor como una justificación, cuántas están en su casa aparentemente todo el tiempo, pero no están porque están en la calle con las amigas o en fiestas o en otras cosas? O porque están emocionalmente ausentes, aunque estén allí. Y aprendí a estar para lo que tenía que estar, a compartir lo que tenía que compartir, a acompañarlos en lo que los tenía que acompañar. Las quejas vienen y de todas maneras, aunque hubiera estado, también estarían como yo las tuve con mis padres. No puedo hacer nada al respecto. Tatiana, ¿qué es lo que más te gustó de José hace 30 años y qué es lo que más te gusta de él hoy? ¿Qué es lo que más me gustó de él? Pues, ay Dios, me encantaba que es un hombre que tiene una capacidad de escucha enorme. Me encantaba cómo trataba a su abuela y a su mamá. Esas podría decirte que eran las dos cosas que me impresionaron mucho de él. Y ¿qué es lo que más me gusta de él hoy? La gran libertad que me da para hacer, para estar, y el gran amor que le tiene a sus hijos y a mí. Tatiana, muchísimas gracias. Gracias. Sobre todo por tu honestidad. Gracias. Eso me encanta de ti. Gracias. Y ojalá vengas de regreso en algún tiempo. Encantadísima. Pues muchas gracias a Tatiana Cloutier por su presencia, por sus palabras, eso que a ella le importa tanto. No se pierdan su libro, Juntos hicimos la historia, la cotidianidad de lo que implica la defensa de un proyecto político y una campaña a la presidencia. Es muy interesante, muy coloquial. Sin duda a Tatiana, la estudiosa de la literatura, le gustan las palabras. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.